Esta historia la cuento porque la culpa me está matando. No sé cómo lidiar con ella, así que no esperaré que termine conmigo. Lo haré yo mismo. Pero antes les permito odiarme casi tanto como yo lo hago. Hace aproximadamente 2 meses estaba conduciendo el taxi. Un día más haciendo mi trabajo habitual, aunque estaba más emocionado que cualquier otro día, pues al llegar a casa encontraría a la familia reunida para celebrar el cumpleaños de mi esposa. Hacía mucho que mis hijos no nos visitaban. Por supuesto que con sus trabajos y sus familias era poco el tiempo que les quedaba libre, pero al tratarse de una ocasión especial, los tres habían confirmado su asistencia. Estaba tan emocionado que terminé hablando con el pasajero sobre mis pequeños que ya no eran tan pequeños, pues 2 de ellos, Carla y Alex, tenían su familia conformada, mientras que Adrián, el más pequeño, acababa de cumplir 22 años y se encontraba en la universidad. Solo en fechas especiales estábamos reunidos todos. Al parecer, mi pasajero disfrutaba de mi charla. Es difícil ver que se convierten en adultos y se van. Ese es mi más grande miedo desde que mi hija cumplió 9 años. Parece que el tiempo se está acelerando. Hablamos un sinfín de cosas. Él me contó sobre su trabajo, así que la conversación fue muy agradable. Incluso acabamos hablando de esas historias de carreteras, las que suceden de noche en caminos desolados, o las que solo tienen como testigo a los taxistas, que siempre relatan algo aterrador en sus reuniones de amigos. Recuerdo que nuestra conversación se vio interrumpida por algo que era muy llamativo. Sinceramente, debo confesar que era imposible no ver aquella escena. La carretera por la que viajábamos era una de las principales, ya que conducía al pueblo, pero a esa hora estaba muy poco transitada. Al costado derecho estaba una moto destartalada. Supe que era una moto únicamente porque a unos metros vi el montón de metal aplastado. Había una persona con casco y chaleco reflectivo. Me detuve un poco. Mi pasajero también se interesó por la sangrienta escena y se asomó a echar un vistazo. El motociclista tenía los 2 brazos rotos, al igual que la pierna izquierda. Aún así, y a pesar del charco de sangre en el que se encontraba, seguía con vida. Lo sé porque difícilmente movía uno de sus brazos alargándola en dirección al taxi. Cuando me detuve por completo, también pude escuchar su voz muy ronca y débil. Entre lo que escuché, pude entender solo una cosa. Ayúdame. Dijo otra cosa, pero no tenía sentido. Era algo como: papá, soy allá. La verdad es que en ese momento no me importó. Al contrario, me dio miedo, y lo que hice fue mirar la escena unos segundos. Aceleré y dejé atrás al moribundo. Mi pasajero y yo nos miramos. Los dos estábamos de acuerdo. Muchas veces se han escuchado historias en los que ayudan en accidentes así, son acusados como culpables y terminan pagando dinero o en la cárcel. Por supuesto que no queríamos eso. Sería un secreto desalmado entre un taxista y un pasajero cualquiera. Ninguno habló el resto del camino, ni siquiera cuando se bajó del taxi y pagó la carrera. No sé qué estaba pensando, pero su mirada estaba oscurecida. Curiosamente, de camino a casa, la imagen del motociclista bombardeó mi mente. Empezaba a sentir remordimiento y haber ignorado su llamada de ayuda. Pero en el fondo sabía que era mejor así, porque quizá otra persona más capaz que yo ya lo estaría socorriendo. Aunque también tenía esa sensación de saber que tal vez no era así. Tal vez
Seguía ahí tirado, esperando ser rescatado, o quizá él ya estaría. Cuando estacioné el taxi, e incluso cuando me dirigía a la puerta de la casa, mi familia había pasado a un segundo plano. Sentía esa necesidad de volver, pero también sabía que ya no serviría de nada. De pronto, además del remordimiento, sentí que me atacaron otras emociones. Era raro. Sentí vergüenza, ira, miedo. Ninguna de ellas tenía sentido. Antes de entrar a mi casa me senté en el andén, justo enfrente de la puerta. La calle me estaba dando vueltas y sentía que me congelaba, pero no quería que ellos me vieran así. Desde afuera escuché sus risas y parloteos. Tan emocionados estaban que en unos segundos me sentí energizado y contagiado por su buen ánimo. La emoción por verlos había vuelto con más fuerza. Todas las sensaciones extrañas que estaban desapareciendo tan rápido que llegué a pensar que estaba siendo víctima de un ataque de nervios o algo por el estilo. Me puse de pie y caminé hacia la puerta. En ese momento el teléfono sonó. Escuché a mi esposa emocionada decir que tal vez era yo. Aunque me fue difícil concentrarme en lo que decía, pues aunque suene exagerado con el sonido del teléfono, otra extraña sensación me atacó, sin dejar espacio a mis pensamientos. Fue el terror puro. Sentí el vacío que se experimenta al caer en picado de una montaña rusa. Quise gritar, pero no sabía por qué, así que abrí la puerta. Cuando entré, Carla y Alex sujetaban a mi esposa con fuerza. Ella estaba gritando. Lo podía ver, pero no entendía qué decía. Bueno, sí lo entendía, pero mis pensamientos estaban en otra parte, más exactamente en la carretera cerca del motociclista. Ese motociclista que ahora, al escuchar a mi esposa, adquiría un rostro y un nombre. Lo que mi esposa desesperada estaba diciendo era que el menor de mis hijos, Adrián, había muerto en un accidente. No sé cómo, pero lo supe, y unas horas más tarde lo confirmaría. Era el conductor de la moto. El significado de aquellas palabras que no comprendía ahora tomaban sentido. Papá, soy Adrián, fue lo que me dijo, y quería que yo supiese que era él. Cuando era niño, nuestros juegos no conocían de horarios, y las bicicletas eran nuestras fieles compañeras de aventuras. Recuerdo que aquel atardecer nos extendimos más de lo usual. El cielo se teñía de tonos púrpuras y naranjas mientras rodábamos cerca del arroyo que corría al lado de nuestra casa. La brisa que precede a la noche comenzaba a sentirse, llevando consigo el frescor del agua y el murmullo de las hojas. Estábamos en ese punto en el que el día se despide y la noche toma posesión del cielo. Pedaleaba con la certeza de que ya era hora de volver, cuando bajo el poste del alumbrado público vi a un hombre extremadamente alto, vestido con un gran sombrero que ocultaba su rostro en sombras. En ese instante, el farol que nos bañaba con su luz titubeó y se apagó, sumergiéndome en una penumbra casi total. Lo único que podía ver era la silueta de ese hombre, que ahora llevaba en sus labios un cigarro consumido hasta el final, tan corto que debería quemar sus dedos, pero él no mostraba signo alguno de dolor. El hombre, una sombra más en la oscuridad, me miraba fijamente. Con una mano desproporcionadamente larga, me hizo señas para que me acercara,
Paralizado por el miedo, no hice más que girar mi bicicleta y pedalear con todas mis fuerzas en dirección contraria, tomando la calle trasera que llevaba directo a mi casa. Mientras huía, sentía su presencia detrás de mí, como si sus pasos resonaran en cada vuelta que daba la rueda. Durante la cena, mis padres notaron mi agitación, pero opté por guardar silencio. Más tarde, tras una ducha que no logró calmarme, me acosté en mi habitación. Justo cuando apagué la lámpara y el sueño comenzaba a adueñarse de mí, vi la inconfundible silueta de aquel hombre sentado al pie de mi cama. Su presencia era tan imponente que simplemente me desmayé. A la mañana siguiente, un rastro de su visita quedó confirmado por la colilla de cigarro junto a mi cama. Tembloroso, relaté lo ocurrido a mis padres. Ellos me dijeron que no pasaba nada y que lo revisarían. Mientras me cambiaba, escuché a mis padres tener una pequeña discusión en tono muy bajo, esperando que yo no estuviera escuchando. Mi padre, pálido, le confesaba a mi madre que de niño había visto algo similar. Ese mismo día llamaron a un padre y a un seminarista y bendijeron mi habitación. Esparcieron agua bendita en la parte del arroyo visible desde mi ventana. 20 años han pasado desde entonces, y la vida me llevó por caminos que nunca imaginé. Sin embargo, una noche, en un eco perturbador de mi infancia, volví a encontrarme con esa sombra. La misma silueta alta, el mismo sombrero, el mismo cigarro consumido. ¿Qué será esta presencia que parece atada a mi familia? ¿Una maldición? ¿Un guardián? ¿O quizás un presagio? No lo sé. Mi abuela, una devota creyente de Dios, siempre nos contaba que a eso de las 3 de la madrugada escuchaba a las brujas arriba de la casa. Por aquel entonces yo tendría unos 6 años, pero lo recuerdo perfectamente. Después de la medianoche comenzábamos a escuchar el inquietante sonido de un pavo caminando sobre el techo, con sus 2 patas golpeando rítmicamente las láminas. Era un sonido claro y perturbador. Pasaron los días y cada mañana mi abuela amanecía con moretones en su cuerpo, murmurando que las brujas la chupaban. Sus palabras me llenaban de miedo y trataba de ignorar los ruidos, pero siempre estaban ahí, hasta que una madrugada cambió todo. Esa noche el pavo no se quedó en el techo. Lo escuché dentro de la casa, y aunque quería dormir, el ruido de sus patas me mantenían despierto. Abrí los ojos lentamente, temblando de miedo, y vi un pavo negro y enorme. Estaba dentro de la habitación, posado sobre el cuerpo de mi abuela. Claramente se notaba que ese ser no era bueno. Sus ojos brillaban con un resplandor maligno, y su pico se movía como susurrando palabras incomprensibles. La oscuridad parecía envolverlo, y su sombra se alargaba y retorcía en las paredes. El pavo se subió al cuerpo de mi abuela. Sus garras aferrándose a su piel, mi abuela gimió en sus sueños, y pude ver cómo su rostro se contraía con una mueca de dolor. No podía moverme. No podía gritar. La imagen quedó grabada en mi mente. Amaneció y mi abuela despertó cubierta de moretones y con una expresión aterradora en su rostro. En los días siguientes, esa imagen no me abandonaba. Un día, mientras el sol empezaba a iluminar el horizonte, vi a una señora salir de nuestra casa. Era una mujer que vivía cerca y siempre se mantenía apartada de los demás. La gente del pueblo la evitaba, pues decían que tenía algo extraño.
A los pocos días la encontraron muerta en otro rancho. Había sido sorprendida por los habitantes transformarse en animal. Nadie lloró su partida, pues se decía que era una bruja y que había sido tumbada por otros, después de un pacto fallido con el diablo. Mi abuela nos dijo con voz temblorosa que esa era la mujer que la había estado chupando todas las noches. Aquel pavo negro que había visto no era más que la forma que tomaba la bruja para acecharla. Había sido una mujer nahual, una criatura oscura que cambiaba de forma para alimentarse de la sangre de los más vulnerables. Desde ese entonces, nadie en el pueblo osó acercarse a su casa abandonada. Decían que las sombras la rodeaban y que al caer la noche aún podía escucharse el sonido de un pavo caminando sobre las ruinas. Nadie quería ver si era verdad. Nadie quería desafiar la leyenda de la bruja nahual que había aterrorizado a mi abuela y a todo el pueblo. Mi nana me contaba que en su pueblo había una vieja casa de adobe sobre una colina, rodeada de pinos y álamos. Perteneció a 2 hermanos panaderos, conocidos por su habilidad para hornear el mejor pan de la región. Decidieron comprar aquella casa porque su ubicación estratégica les permitía abastecer mejor a los aldeanos y expandir su negocio. La casa, sin embargo, tenía una aura extraña desde el principio, como si su historia estuviera impregnada en las paredes. No les importó y se dispusieron a construir un horno de leña que les permitía producir grandes cantidades. Un día, mientras derribaban una de las paredes de adobe para instalar el horno, notaron que una docena de monedas de oro se desplomaron al suelo. Los hermanos se miraron con sorpresa y pronto, con avaricia, golpearon con más fuerza la pared y más monedas comenzaron a brotar, como un torrente dorado que llenó la estancia. Probablemente los antiguos dueños habían escondido su riqueza ahí, temiendo que el ejército revolucionario les quitara. Pero a los hermanos no le interesaba la historia. Solo veían el brillo del oro y los tesoros que podrían comprar con él. Acordaron buscar más en las paredes los días siguientes, y así lo hicieron, descubriendo más y más monedas. Sin embargo, la codicia se infiltró en sus corazones. Cada día se espiaban mutuamente, y al siguiente comenzaron a pelearse por las cantidades del botín. Se lanzaron acusaciones, empujones, hasta que las palabras se convirtieron en golpes y más golpes, en machetazos. Los gritos se escucharon hasta el pueblo, pero cuando llegaron a socorrerlos, encontraron a ambos hermanos destrozados por las heridas. Lamentablemente, ninguno sobrevivió. Desde ese entonces, la casa quedó abandonada y se fue desmoronando, quedando en ruinas. Pero los aldeanos evitaban siquiera mirar hacia la colina, pues contaban historias inquietantes sobre la casa. Dice mi nana que algunas noches se escuchaban golpes, como si alguien aporreara las paredes, o gritos de pelea. Otros aseguran haber visto una luz de vela moviéndose entre las ventanas, como si alguien buscara algo en la oscuridad. Y quienes se atreven a acercarse juran que sienten una presencia escalofriante que los observa desde las sombras. Una vez, un grupo de jóvenes decidió entrar a la casa para desafiar sus temores. Nunca volvieron a ser los mismos. Salieron de ahí delirando, hablando sobre los fantasmas de los hermanos y jurando que los habían visto con el chamuco, riéndose mientras acariciaban el oro, ahora condenado. Desde entonces nadie se atreve a cruzar el umbral de la casa del diablo, donde las sombras bailan y el oro canta, llamando a los incautos para que encuentren su propia perdición.
Mi mamá siempre me ha contado la historia de don Toño, un hombre que vivía en la misma zona que ella. A don Toño le encantaba salir por las noches, disfrutar de la compañía de sus amigos y jugar a las cartas. Pero todo cambió en una noche después de una de sus fiestas. Actualmente mi mamá tiene 65 años, así que esta historia ocurrió hace mucho tiempo atrás. En aquel entonces, según ella, en la zona donde vivía, había muy pocas casas. Las calles aún eran de tierra y solo algunas de ellas estaban alumbradas. La mayor parte de esa zona estaba llena de terrenos que la gente utilizaba para la siembra, y era común ver a personas usando caballos o mulas para transportarse. A partir de eso, mi mamá cuenta que en una ocasión, don Toño salió como de costumbre para reunirse con sus amigos de parranda. Aquella vez tomó su caballo y cabalgó hasta la zona del centro, donde habitualmente se encontraba con sus amigos para beber. Con ellos solía pasar hasta altas horas de la madrugada. La esposa de don Toño se enojaba mucho con él, ya que era muy frecuente que regresara a casa ebrio. Sin embargo, a don Toño no le importaba y disfrutaba al máximo cada vez que salía. Una de esas noches, después de pasar un buen rato con sus amigos, bebiendo y jugando a las cartas, don Toño decidió regresar a su casa. Había bebido demasiado, lo que le dificultó subirse al caballo. Sin embargo, una vez arriba comenzó a cabalgar por el camino que solía tomar. Debido a su estado, iba un poco despacio, y a esa hora las calles estaban desiertas y parecían algo tenebrosas. Don Toño siguió cabalgando por algunos minutos. De pronto, a mitad del camino, escuchó el llanto de un bebé. Ante ese sonido decidió detenerse. Al principio pensó que se lo estaba imaginando, pero el llanto se repitió, y esta vez con más claridad. Descendió de su caballo y comenzó a buscar por todos los lados para descubrir de dónde venía aquel llanto. Notó que su caballo se puso algo inquieto, pero no le dio mucha importancia. Después de unos minutos se dio cuenta de que había un bebé entre los matorrales de aquella zona. Al acercarse, vio que el bebé estaba envuelto en una cobija y, sin pensarlo, lo tomó y revisó para ver si estaba bien. Mi mamá dice que don Toño no vio nada raro en ese momento, pero comenzó a maldecir a la mujer que había abandonado a ese inocente bebé. Sin dudarlo, don Toño tomó al bebé y después de tranquilizar un poco su caballo, subió a él. Cuando se aseguró que el bebé estuviera bien cubierto, continuó avanzando. En el camino, el bebé siguió llorando, pero llegó a un punto en el que de repente se cayó. Ante este suceso, don Toño decidió mirarlo un poco más de cerca, y lo que vio lo dejó completamente helado. Don Toño giró un poco al bebé y dijo que este ya no era nada inocente, ya que su cara era horrenda y en su boca se podían apreciar unos dientes grandes y afilados. Lo que más aterrorizó al señor fue que aquel aterrador bebé, con una voz gruesa y macabra, le dijo: Tata Toño, ¿tengo dientes? Del miedo, don Toño arrojó al bebé y del susto hasta lo tomado se le pasó. También dijo que el ambiente se volvió hostil de un momento a otro y mientras el bebé estaba en el suelo, comenzó a percibir un olor a azufre. Lleno de miedo, jaló la rienda de su caballo para que éste corriera lo más rápido posible. Mientras se alejaba del lugar, logró escuchar una risa macabra. Pero, a pesar de eso, nunca miró hacia atrás. Cuando don Toño llegó a su casa, su esposa lo vio completamente pálido y preocupada por su estado, comenzó a preguntarle qué le había pasado. Él, como pudo, le contó todo lo sucedido. Según mi mamá, desde ese día el señor se enfermó. Estuvo
varios días en cama y su esposa tuvo que llevarlo con una curandera para que lo curaran de espanto. Afortunadamente don Toño se recuperó, pero esa experiencia lo llevó a dejar de beber y sobre todo a dejar de salir en las noches. No sé qué tan cierta sea esta historia, pero mi mamá dice que es completamente real. Lo más curioso es que he encontrado comentarios de personas que dicen haber pasado por algo similar con un extraño bebé, e incluso en algunos lugares lo llaman bebé dientitos. La vista al río es preciosa, de las mejores que yo había visto hasta ese entonces, pero yo no iba a eso. Yo iba en busca de cualquier cosa que me permitiera tener mi propia anécdota paranormal sobre este enigmático lugar. Así que luego de echarle un vistazo volví al hotel a esperar el anochecer, con bastantes nervios y también debo admitir que sentía miedo, pues una de las muchas cosas que se contaba sobre este sitio es que una secta de brujas hacía sus rituales ahí. Al taxista que me había llevado al hotel le comenté que planeaba volver en la noche. Me dijo que él tenía un compañero que vivía cerca, que él podría llevarme en la noche y esperarme ahí para llevarme de regreso al hotel, pero me cobraría bastante. Le dije que eso no era problema, así que me pasó el número de su compañero. Ya en la noche llamé al taxista para que pasara por mí al hotel y me llevara al río de los Ahogados. Para mi sorpresa, no estaba solo cuando volví en la noche. Claramente no había tanta gente, pero así a simple vista pude contar unas 7 personas. Sé que no es mucho, pero la verdad yo no esperaba encontrar a nadie. En fin, comencé a adentrarme en el bosque, siempre iluminando con la lámpara de mi celular. No soy un experto en la naturaleza. Antes de ir ahí, el único lugar natural que había explorado era Chipinque, así que tenía muy poca experiencia. Para no perderme ya había planeado algo. Me llevé en la mochila varios LED de largo alcance que funcionaban con energía solar. Obvio, las había cargado antes de ir al bosque. Y no es que yo sea un experto en estas cosas tecnológicas, pero tener amigos que estudiaron tiene sus ventajas. Yo dejaba uno en el suelo, lo encendía, avanzaba hasta que casi no pudiera ver la luz y luego colocaba otro, y así me la llevé. Quizá había visto demasiadas películas, pero no me iba a hacer el aventurero en un lugar tan extraño. Caminé una buena distancia, al menos unos 5 kilómetros. Pasé el río y entonces me encontré con ese algo que había ido a buscar. En la tierra, en medio de los árboles, había un montón de ramas amarradas con cabello. Todas esas ramas estaban acomodadas de forma que hacían un círculo casi perfecto, bastante grande. Adentro del círculo, sobre la tierra, había dibujos hechos como con gis o algo similar. Eran de color rosa. Eran triángulos que estaban unidos entre sí. Desconozco si se trataba de algo satánico, pero tenía toda la pinta de que en efecto se trataba de algo así. Tomé algunas fotografías. Mi celular no tenía la resolución que tienen los teléfonos de hoy en día, pero sí se alcanzaba a notar un poco bien. Borroso, sí, pero con algunos retoques quedaría perfecta. Una parte de mí decía que ya había sido suficiente con eso, que debería dar la vuelta y alejarme antes de encontrarme con algo realmente peligroso. Pero otra parte de mí, la que era adicta a los misterios, me decía que tenía que seguir adentrándome. Así que seguí adelante, por imbécil, no por otra cosa. Quizá avancé por una media hora hasta que comencé a escuchar algo que definitivamente no formaba parte de los ruidos de la naturaleza. Eran tambores o algo similar. No conozco de instrumentos, pero me queda claro que era una percusión y tenía cierto ritmo.
Reduje la velocidad de mi andar, ya que quería prestar mucha atención a ese ruido. Conforme me acercaba, poco a poco podía escuchar otra cosa aparte de los tambores. Eran ruidos raros, como voces de mujeres. Mientras avanzaba, una sensación de inseguridad comenzó a recorrer mi cuerpo. Podía sentir cómo el peligro se multiplicaba por cada paso que daba, pero por alguna razón, algo dentro de mí no me dejaba dar la vuelta. De pronto, algo tronó bajo mis pies. Apunté al suelo con la linterna de mi celular y me di cuenta que era una vela. Iluminé toda la zona y me di cuenta que estaba en medio de un lugar donde se hacían trabajos de brujería, ya que había un montón de cosas raras. Había aves muertas y también habían pequeños muñecos amarrados a los árboles. Entonces algo brincó por esos árboles. Volteé asustada y eché la luz. Era una ardilla, pero ya que había volteado a ver hacia arriba, me di cuenta que estaban los pies de una montaña. Resulta que entre tantas cosas que se cuentan del bosque de San Marcos, se habla sobre una montaña en la que hay una cueva de la que salen bolas de fuego. También se dice que en la cima de tal montaña suelen subir mujeres desnudas, presuntamente brujas, la secta de brujas. Entonces yo asumí, debido a lo que estaba a mi alrededor, que estaba en las faldas de esa misma montaña. Cualquier persona con más de una neurona hubiera dado la vuelta, pero yo jamás he sido muy lista. Me dije a mí misma, avanza, pero si te encuentras algo más, sales corriendo. No avancé ni 100 metros cuando me encontré un hueso tirado. No soy doctora, así que desconozco si se trataba de un hueso humano, pero eso no importaba, era un hueso. Además, parecía estar quemado, como si lo hubieran utilizado para hacer una fogata o alguna otra cosa rara de brujería. Fue suficiente para mí. Di media vuelta y comencé a correr lo más rápido que podía, siempre siguiendo las luces de los LED. Nunca escuché que alguien me fuera siguiendo, pero sí me sentía observada, como si todos los árboles tuvieran ojos y me estuvieran viendo, esperando que tropezara para comerme. Seguí corriendo hasta llegar al río y luego de resbalar en una de las rocas que me permitía cruzar al otro lado, caí directo al agua. Afortunadamente pude salir rápido del río. Le tengo miedo al agua y si entraba en pánico podía haberme ahogado. Luego de ponerme de pie, seguí mi camino. Ya no iba corriendo tan rápido, por dos motivos. El primero es que me había lastimado una pierna al caer al río, y la segunda es que la lámpara de mi celular ya no servía. Salí del bosque. El taxista seguía ahí. Gracias a los dioses sí me había esperado. Tuve que esperar a que mi ropa se secara un poco para no mojar el taxi, y luego ya me llevó de vuelta al hotel. El bosque de San Marcos esconde muchos secretos. Y aunque sí tengo ganas de volver, me da miedo que la próxima vez no corra con la misma suerte. Todo sucedió cuando mis abuelos se mudaron a una aislada casa que quedaba lejos del pueblo. Mis abuelos tenían 5 hijos, 3 mujeres, una de ellas mi mamá, y 2 hombres. Mi abuelo era un humilde campesino que cultivaba verduras de temporada para vender al pueblo y mantener a la familia, mientras mi abuela se dedicaba a los deberes de la casa. Mis abuelos estaban muy contentos por su nueva casa, pues las tierras eran muy grandes. El patio de ellos solía dar unos frutos muy jugosos, aparte de que tenían un arroyo cerca y caños caudalosos. Un día el hermano mayor de mi mamá fue a cortar unos mangos que estaban cerca del arroyo. Se subió al árbol para intentar alcanzarlos y de pronto escuchó el grito de una mujer hacia lo lejos que decía: «Espérame, no te vayas». Parecía estar perdida. Mi tío decidió trepar un poco más alto al árbol para ver de quién se trataba, pero no había nadie más alrededor.
Se asustó tanto que prefirió dejar los mangos e irse corriendo de ahí. Cuando entró a la casa, asustado le contó a mi abuela. Ella no supo qué decirle. Aparte, no pensó que fuera algo grave, pues probablemente en el ángulo donde estaba mi tío no se veía a la mujer. Al llegar, mi abuelo también se lo platicó. Él solo le dijo: «Estás viendo, por tu mal comportamiento, a lo mejor seguro fue la madre monte que te quería llevar». Unos días después de lo sucedido, mi mamá salió a jugar con sus dos hermanas hacia atrás del patio, donde jugaban a las escondidas. Una de ellas decidió esconderse aún más lejos de donde estaban. En unos frondosos árboles se agachó para que nadie pudiera verla, pero al pasar unos minutos de no ser encontrada, decidió mejor salirse de ahí y acercarse un poco más. Mientras caminaba de regreso, algo llamó su atención cerca de un barranco, pues parecía ser un peluche o algo parecido enterrado en la arena. Se acercó para poder apreciar mejor y quedó impactada al ver lo que realmente era, pues eran los huesos de una mano de mujer, con uñas largas y parte de ella con piel humana echada a perder. Salió corriendo aterrada y llorando, contándole a mi abuela lo que había visto. Mi abuela salió para asegurarse, pues tal vez su hija se había equivocado, pero al llegar vio que era cierto. Realmente había una mano enterrada. Mi abuela, asustada, decidió encerrarse con sus hijos hasta que llegara mi abuelo y decirle. Pero lo más extraño era que mi abuelo aún no llegaba a pesar de que ya era muy tarde, pues siempre acostumbraba a llegar a la hora del almuerzo. La oscura noche empezó a caer y aún no había señales de mi abuelo. Mi abuela comenzó a preocuparse por él y decidió rezar. Así estuvo toda la noche. Al amanecer, mi abuela escuchó unos golpes en la puerta de la entrada. Corrió rápidamente para abrir y, al hacerlo, milagrosamente era mi abuelo. Tenía la cara pálida, estaba lleno de tierra y toda su ropa rota. Tenía arañazos por todos lados y de lo asustado que llegó no podía ni hablar. Mi abuela, al verlo así, comenzó muy desesperada a interrogarlo y le puso agua tibia en sus heridas. Mi abuelo se fue tranquilizando y pudo contarle lo que le había pasado. Él dice que mientras caminaba de regreso a su casa, a lo lejos vio una mujer llorando, tirada en el suelo. La mujer vestía de verde. Se acercó un poco para ver lo que le sucedía y le preguntó si necesitaba algo. Pero la extraña mujer no respondía, simplemente se levantó y comenzó a caminar. Mi abuelo iba tras ella con el temor que la mujer fuera a desmayarse o se sintiera mal. La siguió hasta casi dentro de una montaña. La mujer se paró justo delante de mi abuelo y volteó su cara para verlo. Cuando lo hizo, mi abuelo quedó en shock, pasmado por el escalofriante aspecto de la mujer. Dice que parecía un horrible monstruo. No tenía ojos y comenzó a reírse con una risa macabra. Mi abuelo se asustó tanto que se desmayó. Cuando reaccionó ya no estaba la mujer, pero mi abuelo estaba en una zarza llena de espinas. Estaba todo angustiado. Después de lo sucedido, una anciana que era la vecina más cercana les contó a mis abuelos que en esa casa vivió una pareja. Y decían que la mujer le fue infiel a su esposo tantas veces, que su marido, al descubrirlo, terminó asesinándola y enterrándola atrás del patio donde después habitaron mis abuelos. Al escuchar todo esto, mis abuelos decidieron cambiarse de casa y solo se quedaron con la horrible experiencia. Fue así que la madre monte casi se lleva a mi abuelo. Las historias de taxistas siempre son entretenidas, sea quien sea la persona, y todas diferentes a su manera por toparse con seres o fantasmas que no saben a veces ni ellos mismos que ya partieron de este mundo hace mucho tiempo.
Mi labor de conductor comenzó desde muy pequeño, desde que mi padre me llevaba junto a él en las noches, a veces por mi propio deseo al sentirme acompañado, y mi madre, aunque en desacuerdo, a veces me dejaba por petición de mi padre. Logrando inculcarme un gusto por los caminos, he intentado conducir desde que tuve la oportunidad de alcanzar el volante y la palanca. Esto continuó por unos años más hasta que, igual que mi padre, empecé a laborar igual que él con su mismo taxi, recorriendo las calles en las noches después de que termine mis estudios, y me daba un tiempo para ahorrar un poco de dinero y ayudar en mi casa para que mi padre descansara en las noches. Pero más que un trabajo temporal, esto se extendió unos años más, pues turnándonos con mi padre lográbamos extender una jornada laboral que, si bien el peor turno era el mío, no me importaba, ya que era para la misma ayuda de mi familia. Así, llegando a otra noche con mi padre, entregándome las llaves y dándome una bendición, dejó en mis manos la jornada nocturna, conduciendo hacia la parada de taxis que se ubicaba frente a una estación de buses que también nos ayudaba para que recojamos a las personas, sobre todo a las altas horas de la noche, por no tener más opción para viajar a sus casas. Estacioné y por hábito fui a la garita, donde guardábamos algunas cosas bajo llave, y en la cafetera me dispuse a hacer un café, mientras uno de mis compañeros de nombre Marcelo empezó a hablarme, como siempre preguntando de mi familia, y hasta que en la parada llegó el bus express de medianoche, poniéndome a trabajar con una señora y sus hijos que venían cansados, y me pidieron llevarlos a una localidad algo apartada. Pero a esa hora no tomaría mucho, pues las calles vacías facilitaban el viaje, e igual que mi padre, solo empecé a conversar con la señora, ella haciéndome las preguntas, siempre sobre mi trabajo, que con gusto respondía, si tenía miedo o si era peligroso, y si nunca había pasado algo. No tuve problemas en responder cada una. Mientras nos acercábamos a su lugar, siendo un barrio apenas con algunos postes a un lado de la autopista, que la oscuridad le cubría por completo, aún con esas luminarias cerca, demorando casi 25 minutos saliendo de la ciudad en llegar, y sin demorar me pagó la cuota agradeciéndome y me dijo que vaya con Dios para que me cuide en el camino, y con sus hijos fue desapareciendo en la calle oscura antes de entrar a su casa. Me quedé mirándola hasta estar seguro que llegó a su casa con sus hijos. Encendí el motor y regresé al trabajo en dirección a la ciudad, pensando en lo linda que fue la señora mayor en el trayecto, siempre cuidando a sus hijos, y me mantuvo pensando unos momentos sus últimas palabras, hasta que en medio de la carretera vi que una señorita de cabello negro y vestida de flores largo, con zapatos blancos de tacón, estaba haciéndome la parada. Desde luego que paré para tener un cliente más en la noche. Ella, de manera educada, me saludó e ingresó al auto, empezando a hablar un poco incluso, preguntando mi horario y dónde trabajaba. De nuevo respondí las preguntas, pero a medida que nos acercábamos a la ciudad, la chica empezó a hablar mucho menos, y cuando nos daba la iluminación en la autopista, notaba que la chica se ponía a temblar y a mover los labios con una cara triste y ojos recaídos, como si estuviera a punto de llorar. Y sintiéndome mal por ella, de manera empática le pregunté si se encontraba bien o si pudiera hacer algo por ella. Ella siguió sollozando en silencio, y no le insistí más hasta antes de la entrada de la ciudad. En plena autopista me pidió con voz calmada que se quedaba ahí. Yo no le podía creer de todo, pues incluso cerca de la zona donde me solicitó dejarla, era un lugar vacío para salir y seguir caminando. Le pregunté si estaba segura y me respondió más fuerte que era aquí.
Paré enseguida, mirando que ésta ya había abierto la puerta y tenía un pie afuera. Apenas frené. Cuando miré que se estaba poniendo de pie y cerraba la puerta, la chica se puso en dirección al espejo. Cuando apenas volteé a ver el camino y regresar de nuevo la mirada, esta ya no se encontraba ahí. Y más que asustado, no entendía qué pasó. Bajándome y con la linterna del celular mirando si no se había escondido tras el auto o debajo para no pagarme el viaje que le hice, pero por más que busqué y rodeé el camino junto con mi auto, no había rastros de la chica. Simplemente se había desvanecido en mis ojos y no pude aceptar lo que había pasado, aunque hubiera sido frente a mí. Muy alterado, solo me subí de nuevo al taxi para ir al puesto de trabajo e intentar olvidarme por esa noche lo que pasó. Pero aún con más personas que recogía en el terminar de buses y las pláticas que me hacían, no podía encontrar una respuesta de lo que pasó, o al menos una respuesta normal para mí, que lograra calmarme. Todo llevándome a hablar con mi papá de nuevo junto a mi madre, que aunque ella se mostraba desconfiada, mi padre entendió la situación explicándome solo que era una de las muchas almas que estaban atrapadas en el camino y que si ésta no me hizo nada fue porque solo era un alma que buscaba regresar a su casa o intentar ver de nuevo a sus seres queridos, ya que estas personas no encuentran la paz por lo súbita que fue su muerte en el camino. Esa fue suficiente explicación para todos en nuestra casa. Y por orden de mi padre por un tiempo no iba a trabajar en ese horario, solo para que logre poner en orden mi cabeza y calmarme, teniendo que trabajar en el día por algunas semanas, pero incómodo por la situación ya que me había acostumbrado al horario. Regresamos a la rutina que teníamos. Todo regresó a como era antes, aunque por miedo evitaba pasar por esos caminos de nuevo, tomando atajos o otras calles, hasta que una noche caí en la misma situación con la señora que vi unos meses atrás con sus hijos. Esta vez llegando sola a mi taxi, volví a pasar por el camino en lo que ella me preguntaba cómo he estado este tiempo, y para evitar pensar en el suceso anterior me concentré en lo que me decía, hasta llegar nuevamente y dejarla en su casa. Deseándome buenas noches y despidiéndose, se fue a su casa. Yo me mantuve varios minutos junto al camino, sin saber qué hacer. Sentía pánico de poner en marcha mi taxi y no sabía qué hacer, y la situación era muy desesperante, que mis manos se habían puesto a sudar sobre el volante. Pero todo eso encima decidí ponerme en marcha, pues la señora era la primera clienta de mi jornada. Así que debía volver para completar mi jornada. Empecé a manejar despacio mientras miraba el camino a oscuras intentando concentrarme, pero estaba a unos minutos de volver a pasar por esa curva, y en lo lento que iba empecé a subir la velocidad y encendí todas las luces de mi taxi en lo que me acercaba. Pero mientras más miraba alrededor en la curva vi que no había nadie. Y pasando justo en el punto donde recogí a la chica, me calmé en ver solo la oscuridad del camino, dejando de acelerar y siguiendo tranquilo. Todo hasta que cometí el error de ver por mi retrovisor y el espejo lateral. Ahí, mientras me alejaba, vi a esa chica vestido de flores y zapatos blancos de espaldas, en el mismo lugar que la vi, de nuevo levantando la mano intentando hacer que pare otros autos que en ese momento pasaban por el lugar. Sentí una enorme tristeza por esa alma del camino, y desde hace varios años que aún me dedico a ser taxista, antes de subir esta vez a mi propio taxi doy un rezo en su nombre, y cuando se organiza una ceremonia de rezo en mi casa está incluido el nombre de la chica que conocí después de un tiempo, ya que al pasar en el día por ese camino
Pude ver con dificultad que entre las hierbas y matorrales se escondía una cruz que el tiempo y el musgo ya habían opacado el color blanco que alguna vez había tenido antes, pero fue suficiente para poder divisar el nombre de una mujer, justo en el mismo lugar que esa noche la señorita me había dicho con tristeza que solo podía llegar hasta ahí. Actualmente trabajo en una empresa ubicada en Santiago, Nuevo León, México. Soy trailero de profesión y durante muchos años he realizado viajes a distintas zonas del país. En todos esos años jamás me había pasado nada paranormal. Sin embargo, todo cambió en un viaje relativamente corto cuando experimenté algo sumamente aterrador. Una noche me asignaron la tarea de trasladar un remolque desde mi ubicación hasta una planta que se dedica a la elaboración de cereales, la cual está ubicada en Linares, Nuevo León, a unos 95 kilómetros de distancia. Para mí era un viaje corto y sencillo, ya que lo único que tenía que hacer era dejar el remolque para que después lo cargaran. Después de cumplir con esa tarea, debía regresar con el tractocamión hasta Santiago. Recuerdo que esa vez salí alrededor de las 11 de la noche y emprendí el camino hacia Linares. La carretera estaba sumamente tranquila y todo transcurría sin ninguna novedad. Seguí conduciendo de manera normal hasta que, después de casi 2 horas, llegué a mi destino. Realicé todo el proceso correspondiente para poder ingresar a la planta. Después de eso desenganché el remolque y para ese momento eran alrededor de las 2:30 de la madrugada. Terminé mis labores y salí de la planta para emprender el camino de regreso. Aquella madrugada, cuando venía de regreso, retomé la carretera federal 85 de Ciudad Victoria a Monterrey. Al principio iba bastante tranquilo. Sin embargo, comencé a sentirme extraño, como si de alguna forma presintiera que algo iba a suceder. Para no sugestionarme, traté de ignorar lo que estaba pasando. Después de unos minutos pasé por un poblado llamado Hualahuises, y cuando avancé unos 10 kilómetros más, de manera extraña mi radio comenzó a tener mucha interferencia. Nunca me había pasado algo así que me pareció sumamente extraño. La interferencia era tan fuerte que opté por apagar la radio, pero lo extraño comenzó cuando, después de apagarlo, se encendía solo, y el ruido de la interferencia continuaba, pero cada vez más extraño. Pues además de eso también se escuchaban unos ruidos sumamente raros. Eso me puso muy nervioso. Así que decidí prender un cigarrillo y seguir avanzando como si nada pasara. No pasó mucho tiempo cuando las ganas de orinar se apoderaron de mí, así que decidí detenerme al lado de la carretera y estacionarme en un pequeño espacio de tierra. Antes de salir encendí mis intermitentes y dada la hora noté que la carretera estaba completamente desierta, sin ningún auto a la vista en la distancia. Así que preferí apurarme para no quedarme mucho tiempo ahí. Recuerdo que abrí la puerta y solo bajé hasta el estribo del camión. Desde ahí empecé a orinar mientras sostenía el cigarrillo en mi boca. Al terminar me dispuse a subir al camión, cuando de pronto, a unos escasos 2 metros de mí, vi a una niña de unos 10 o 12 años. Su presencia me causó mucho miedo, ya que era imposible que una niña estuviera ahí a esa hora. Me quedé mirándola por unos segundos y de repente esa escalofriante niña levantó su mirada y de una forma muy aterradora me dijo: ¿Me puedes prestar tu lumbre para prender mi cigarrillo? Me quedé helado por unos instantes, con la certeza en mi mente de que lo que acababa de ver no era para nada bueno. Tratando de mantener la calma, lo único que hice fue subir al camión, cerrar la puerta y arrancar lo más rápido que pude para salir de ese lugar. Mientras avanzaba, sentí un escalofrío recorrer todo mi cuerpo. Ni siquiera me atreví a mirar por los retrovisores para ver si esa niña seguía ahí. El camino se me hizo eterno.
pero finalmente llegué a la empresa donde trabajo. Nunca conté nada, pero después de ese suceso me sentí sumamente extraño durante varios meses. Entré en depresión, no tenía apetito, la comida me daba asco y por las noches tenía pesadillas con esa escalofriante niña. También, de manera extraña, durante varios meses el camión olió a cigarro. Fue necesario curarme de espanto, ya que sentía que la vida se me escapaba. Afortunadamente pude recuperarme, pero jamás supe qué fue lo que realmente vi y sobre todo, qué quería esa niña. Hoy en día sigo en este oficio, pero afortunadamente no me ha pasado nada más. Esto me pasó un 31 de diciembre en la carretera Zacatecas-Saltillo. Para los que conocen el lugar, saben que es una carretera muy solitaria. Ahora, imaginen un 31 de diciembre, para ser exacto, hace casi 2 años. Casi nunca platico de esto por lo raro del suceso, pero quiero saber si alguien ha visto algo igual. Yo soy trailero. Ese día salí cargado de aguas calientes para Ladero y por la prisa de querer llegar a mi casa en Saltillo, fui por la Zacatecas Saltillo. Más o menos como a 10:30 de la noche iba yo solo por la carretera. En ese tramo no hay señal de teléfono y la carretera es muy angosta. Y pues como iba solo, iba agarrando los 2 carriles de la carretera por en medio y llevaba las luces altas, pues no encandilaba a nadie. Cuando de repente, de en medio de la carretera vi como polvo. No sé cómo describirlo. Era como si algún costal de polvo se hubiera caído, o una nube pequeña, algo muy raro. Y de en medio de la nube salió como un animal que corría en zigzag por toda la carretera. Era como un jabalí o un animal parecido. Lo que puedo decir es que era muy grande y era de color café. Zigzagueó varias veces enfrente de mí para luego aventarse al lado de la carretera. Yo no creía lo que había visto, porque el animal no estaba ahí, no estaba acostado. Les juro que apareció de la nada. Era una cosa muy extraña. Ese día, por la prisa y la soledad de la carretera, venía como 115 kilómetros por hora y nunca lo alcancé a atropellar. Para los que quieran saber dónde fue exactamente, es en el tramo de La Pardita a Concha del Oro. Hasta hoy no me explico qué fue lo que salió enfrente de mí ese día. Cuando me pregunto a mí mismo qué fue ese ser que apareció en medio de la carretera, no sé qué responder, pero estoy pensando que fue un animal. Y como estaba conduciendo solo en un lugar desolado, pienso que me sugestioné demasiado y mi mente me jugó una mala pasada. La siguiente historia es una experiencia personal que viví hace algunos años. Cuando visitaba a mi abuelita junto con mi hermano, solíamos ayudarle a dar de comer y bañar al ganado que tenía en otro terreno. En una ocasión, durante una de nuestras visitas habituales, nos dispusimos a ayudarle como de costumbre. Antes de irnos al terreno, mi abuelita me pidió que separara a uno de los borregos que tenía, ya que al día siguiente sería el cumpleaños de mi tío, y planeaban celebrarlo cocinando dicho borrego. Entonces, al llegar, llevé al borrego a un corral que estaba cerca de la entrada del terreno, ya que al terminar nuestras actividades planeábamos cargarlo en la camioneta para llevarlo a la casa de mi tío. Después de encerrar el borrego, regresé con mi hermano para ayudarle en lo que estaba haciendo. Pasó el tiempo y después de un buen rato, alrededor de las 6 de la tarde, terminamos nuestras labores y nos preparamos para irnos, además de cargar al borrego que íbamos a llevar con nosotros. Cuando llegamos al corral donde habíamos dejado el borrego, nos llevamos la gran sorpresa de que ya no estaba. Nos causó mucha extrañeza, ya que era imposible que el borrego se hubiera escapado. Mi hermano me preguntó si había cerrado bien el corral, a lo que respondí que sí,
y que tal vez el borrego, si es que se había escapado, estaba muy cerca. Así que comenzamos a buscarlo alrededor del terreno. Estuvimos varios minutos buscando y no encontramos absolutamente nada. No había pasado mucho tiempo como para que aquel borrego se hubiera ido tan lejos. Sin embargo, mi hermano sugirió que lo fuéramos a buscar más lejos. Regresamos a la camioneta por 2 lámparas, ya que la noche ya había caído. Y de paso nos llevamos a 2 perros que tenía mi abuelita en ese terreno. Una vez listos, salimos en busca de aquel borrego, pensando que se había metido entre un monte de esa zona. Empezamos a avanzar poco a poco entre la oscuridad del lugar. Pasaron unos cuantos minutos cuando de pronto los perros comenzaron a ladrar y a ponerse muy nerviosos. Salieron corriendo justo hacia un barranco y pensamos que habían visto un venado, ya que días antes nos habían comentado que uno estaba rondando la zona. Cuando los perros salieron corriendo, los seguimos, avanzando lentamente mientras alumbrábamos el camino. Al bajar aquel barranco lo hicimos con mucha precaución debido a las piedras resbaladizas. Estábamos a punto de llegar donde estaban los perros, cuando de pronto regresaron corriendo y aullando de dolor, como si algo les hubiera pasado. Ante esa situación, mi hermano y yo nos quedamos consternados, pero decidimos avanzar para ver qué había asustado a los perros. Al llegar al lugar, tal vez no nos crean, pero lo que vimos nos dejó completamente helados. Detrás de la maleza de aquel lugar vimos una especie de animal con piernas muy gruesas y peludas. Cuando lo iluminamos con la lámpara, su pelaje brilló intensamente. Lo que nos aterrorizó aún más es que ese animal, o lo que fuera, tenía un torso humano. La mitad de su cuerpo parecía la de una persona, con brazos gruesos y peludos. Sin embargo, su cabeza era la de un venado, con cuernos, pero con un hocico similar a la de un perro. Nos quedamos congelados del miedo, y al observarlo más detenidamente notamos que entre sus brazos llevaba al borrego que estábamos buscando. Esa extraña criatura nos observó durante unos cuantos segundos y luego emitió una especie de grito grueso y ronco. Mi hermano y yo no podíamos creer lo que estábamos viendo, pero nuestro instinto nos hizo salir corriendo de ese lugar como pudimos. Recuerdo que nos caímos varias veces al subir la barranca, pero eso no nos detuvo. Ambos íbamos con el miedo de que ese animal nos estuviera siguiendo. Sin embargo, eso no pasó, y afortunadamente salimos bien del lugar, aunque un poco lastimados. Sin dejar de correr, llegamos hasta donde habíamos dejado la camioneta. Nos subimos y mi hermano arrancó lo más rápido que pudo. Él condujo hasta la casa de mi tío y cuando llegamos, aún con mucho miedo, le contamos lo que había pasado. Él nos dijo que cerráramos bien todo y que nadie saliera hasta el otro día. Esa noche mi hermano y yo no pudimos dormir pensando en lo que habíamos visto. Al día siguiente, la fiesta de mi tío no se llevó a cabo y se avisó a toda la comunidad para buscar aquel extraño animal. Según dicen, solo encontraron la cabeza del borrego clavada en un poste de madera. Mi abuela nos dijo que era un nahual, y lo raro es que nunca más se volvió a saber de ese extraño animal. Tal vez se fue de ahí o quién sabe qué fue lo que realmente pasó, pero les juro que lo que vimos fue completamente real.